Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Neodent. Es un gusto para mí presentarles al doctor Juan Carlos Romero. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Listo? Buenos días a todos, queridos odontonautas, colegas cirujanos dentistas, afines a la área de la implantología, cirujanos maxilofaciales. El día de hoy un tema bastante interesante. En los tiempos modernos, en la actualidad, somos testigos constantemente de, diría yo, milagros modernos, desde la automatización de nuestros hogares, funciones muy básicas que se tienen que hacer manualmente, ahora las podemos controlar de forma digital, la comunicación a distancia, el poder guardar información en Internet, de igual de una forma virtual. Este mismo webinar es un milagro, digamos, moderno. Todo esto en el siglo XXI. La digitalización del cuerpo humano, las imágenes impresas en 3D, hacen posible que en la actualidad se pueda hacer cirugías que en tiempos pasados eran prácticamente imposibles. La visualización de las estructuras internas, como en este caso de fusiones, de cirugías bastante complejas, hacen que haya un cambio de paradigma constante. No es mi objetivo ofender a nadie, pero hay que considerar que muchas de las bases de la prótesis dental tiene sus orígenes, su aplicación y la manufactura desde hace 2 siglos. Entonces, uno como estomatólogo o cirujano maxilofacial, áreas afines a la prótesis dental, hay que considerar este cambio de paradigma de la migración hacia el cambio digital y hacia los procedimientos estables y funcionales a largo plazo. No quiere decir que la prótesis removible se vea reemplazada por los actuales tratamientos. El día de hoy este webinar es para plantearnos sobre una opción más de tratamiento, se llama implantes cigomáticos, una alternativa en el tratamiento para el maxilar atrófico. Seguramente muchos odontólogos con talento realizan una muy buena prótesis removible y es bastante aceptable el hecho de que se siga utilizando, ¿no? Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores, que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas, como esta que está aquí, para que las use la mano. Esta herramienta, diseñada por el padre de la implantología, el doctor Brånemark, sustituye prácticamente 3 o 4 manos con una sola. Es ahí que iniciamos uno de los paradigmas, uno de los enunciados que él decía en una entrevista que le hicieron en España, es que no concebía que en este siglo, en el siglo XXI, donde podemos calcular la distancia de las estrellas con rayos láser, donde podemos comunicarnos a distancia, la gente siga teniendo sus prótesis en un vaso con agua. Entonces decía, nadie debe morir con los dientes en un vaso con agua. Y entonces, bastantes abordajes que podemos hacer para hacer una prótesis fija, siempre y cuando haya hueso. Seguramente hay miles de alternativas que con el trabajo en equipo, en el trabajo de laboratorio, podemos tener esta estabilidad y unos resultados bastante aceptables. Siempre que haya hueso, seguramente ustedes conocen bastantes conceptos que se van a volver a tocar aquí, no de forma específica porque no nos daría tiempo, pero tratar de reducir el cantilever, sacar chimeneas, por lo general encontrar la sujeción de esta prótesis de una forma controlable, en este caso sin afectar la parte estética, teniendo las chimeneas en la parte palatina, corroborando radiográficamente y dándole esta estabilidad a largo plazo, es lo que nosotros buscamos. Este webinar es solamente para ejemplificar, en base a un caso clínico, la posibilidad de rehabilitar a estos pacientes que ya han perdido esa
pues esa confianza y esa primera opción de tener un abordaje un poco más sencillo. Como cualquier arco completo, hay que hacer una evaluación inicial que implica fotografías frontales, fotografías laterales, fotografías dinámicas. En este caso, por supuesto, comentábamos en las primeras diapositivas, no dejar de largo la imagenología, en este caso las tomografías, que es prácticamente la visualización interna del macizo facial del paciente. Ver el colapso que tiene en el maxilar, por supuesto, la elongación del ángulo nasolabial, este colapso y los trastornos en la dicción. Si somos capaces de organizar todo esta compleja evaluación, integrarla, pues podemos hacer un abordaje inicial, y si no tenemos la calidad y cantidad de hueso, pues pensaríamos en alguna otra alternativa como es la que estamos hablando. Dentro de una evaluación intraoral, a diferencia tal vez un poquito de un paciente con la rehabilitación de una arcada completa, que es para un abordaje tradicional sobre 4 implantes, All-on-4 o 6 implantes o una sobredentadura, hay que tomar en cuenta que nosotros estamos enfrentando a un paciente con un edentulismo total, pero severo, donde el biotipo gingival ya ha cambiado, donde gran parte de esa escotadura que presenta sobre el proceso alveolar es tejido fibroso, y donde son pacientes que ya han tenido sustitutos y por largo tiempo el uso de prótesis removible. La imagenología en una plantilla de reconstrucción volumétrica se evalúa al final. Siempre hay que tomar en cuenta los cortes axiales, coronales y sagitales. Podemos ver, si nosotros usamos distintas clasificaciones de la atrofia alveolar, que son pacientes donde ya prácticamente tienen menos de 3-4 milímetros de volumen óseo en la parte posterior. Rebotes alveolares en filo de cuchillo, como en el caso de la zona anterior. Hay que entender el problema. En cada región, seguramente muchos rehabilitadores con bastante talento utilizan las mismas clasificaciones que van de acuerdo al volumen, a la pérdida del volumen del proceso alveolar. Y en este caso, una clasificación como esta de aquí, tanto, digamos, histológica y física, quien ya tiene un poquito de experiencia, podemos ver que los procesos alveolares en filo de cuchillo prácticamente no nos sirven de mucho. Entonces, se pueden pues clasificar como hueso que no es viable para una rehabilitación convencional. Hay muchas formas de llegar a Roma, muchas formas de poder solucionar un problema. Con implantes convencionales, insisto, hay gente con mucho talento que lo hace muy bien. Dentro de las soluciones posibles, podemos encontrar desde la instauración, obviamente la regeneración ósea guiada, la distribución de implantes cortos, de implantes convencionales, siempre abordando el seno maxilar, siempre y cuando también no haya patología sinusal, solamente colocando tres implantes distribuidos en una zona, y así podemos nosotros aquí observar distintos abordajes terapéuticos fijos, desde la colocación de implantes convencionales pterigoideos, angulados en la zona anterior después de una elevación de seno, los clásicos abordajes de All-on-4. Y aquí les comparto una bibliografía acerca de un artículo que salió publicado sobre un metaanálisis, y me pareció bastante bueno porque se juntaron en un consenso distintas especialidades, cirujanos orales y maxilofaciales, protecistas, periodoncistas, todos aquellos que están involucrados en la rehabilitación de los maxilares edéntulos, para ver cuál era la opción a largo plazo, cuáles eran las opciones viables, y obviamente que los pacientes sufrían menos, ¿no? Entonces, se han distribuido pues la opción de elevaciones de seno, regeneraciones óseas guiadas, etcétera. En el caso de la figura A, que para los cirujanos maxilofaciales con experiencia, implicaba hacer un injerto inlay, tomando hueso córtico-medular de la cresta ilíaca, hacer un descenso de un maxilar, una osteotomía Lefort, y fijarlo de forma directa con implantes
a través del hueso base y del injerto, ¿no? Y así podemos ver distintos abordajes ya sobre regeneraciones óseas guiadas. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que tiene toma bastante tiempo, no menos de un año, la posibilidad de fracaso es alta y los costos también son bastante elevados, ¿no? No descartamos el uso de la proteína morfogenética, células madre, etcétera, ¿no? Pero son abordajes que no tenemos completamente, pues, el resultado predecible. Y dentro de este artículo, dentro de estos consensos, insisto, para darle solución posible a un mismo problema, podemos valorar la opción de implantes cigomáticos, hacer anclajes a distancia. El abordaje clásico de los artículos iniciales del doctor Brannemar, que era colocar implantes de una forma transsinusales, teníamos la ventaja de tener un mayor rango de angulación, colocando implantes convencionales en la zona anterior. Si hay hueso, podemos colocar implantes ya no transinusales. Cuando no tenemos hueso en la zona anterior, tanto de calidad ni en cantidad, podemos hacer algunas modificaciones del abordaje tradicional de quad zigoma. Técnica Brannemar pues, convencional, las modificadas, donde ya el abordaje hacia el seno maxilar se trata de evitar, ¿no? La combinación de implantes convencionales, implantes cigomáticos, implantes pterigoideos, también es una muy buena opción. El abordaje también para los implantes cigomáticos implica tener cierto conocimiento de restauraciones donde se utilizan implantes angulados. Sabemos nosotros que es muchísimo más inestable dejar una prótesis con un cantilever distal en relación a la osteointegración y a la pérdida de hueso que se da cuando un implante está anclado de una forma estable, que tiene estabilidad primaria, y se reduce el cantilever. La biomecánica de la masticación responde mejor a estos abordajes, también con ciertas consideraciones como la ferulización inmediata, para que se cumpla este principio. Tomar en cuenta la función del paciente. Ustedes saben perfectamente que para valorar la rehabilitación de una arcada completa hay que darle espacio a la prótesis, la zona de la interfase. En muchas ocasiones se tiene que hacer alguna meseta, regularizar hueso. Si nuestros pacientes en una dinámica de sonrisa tiene la muestra encía, muestra hueso, muestra los aditamentos, seguramente algo anda mal ahí con esa oclusión o con la planeación de esa prótesis. No podemos dejar de largo la evaluación básica, puede ser una radiografía lateral donde vemos que la distancia en la zona anterior es muy amplia y hay un acortamiento del espacio oclusal en la parte posterior. Insisto, las tomografías primero se evalúan de esta forma, podemos sacarle mucho jugo, muchos detalles. Nosotros decimos que el diablo está en estos detalles. Y pues por último, podemos hacer una evaluación donde ya con todos estos análisis puedo darme una idea de por qué ha fracasado esta prótesis con implantes muy buenos, pero solamente con locators. Y eso es porque la dinámica de la oclusión hace una carga bastante severa en la parte posterior y no hay una muy buena estabilidad, no hay un buen tripodismo, sin mencionar que hay una alteración pues del plano oclusal mandibular debido a una cirugía previa que recibió esta paciente, ¿no? El tratamiento y la rehabilitación es muchísimo más complejo de lo que se ve. Esto no se puede omitir en los implantes pues cigomáticos ni ningún tratamiento de arcada completa. Con algunas fotografías, evaluando a nuestro paciente de forma personal, clínicamente, podemos hacer una evaluación dinámica y funcional. Hay que ver si el paciente tiene su prótesis, ver qué tan adaptada está, ver si hay alguna desviación, si hay un balanceo de esta en el sector posterior, y si no es así, podemos hacer la planeación sobre esta prótesis, pero si no nos convence, hay que volver a hacer toda una planeación como si hiciéramos una prótesis removible.
De ahí que al inicio de la charla les decía que aunque son abordajes del siglo XVII, siglo XVIII, se tallan, se elaboran, se siguen utilizando porque son funcionales. En este caso, con esta paciente teníamos una inestabilidad de esa prótesis y lo que utilizamos fue escanear la prótesis que tenía y sobre esta misma, con el talento de mi compañero, el protesista, pudimos rebasarla y ahorrarnos un poco de tiempo para poder centrar la línea media, darle estabilidad oclusal. Ajá. Si nosotros tenemos pues la ventaja de utilizar algún software, podemos utilizar, como ustedes conocen, una técnica de doble escaneo donde se ponen puntos hiperdensos, puntos que el programa pueda reconocer. Se escanea al paciente con la prótesis y posteriormente se escanea individualmente la prótesis y eso. Se hace un abordaje de doble escaneo donde puedo tener en una perspectiva de todos los planos axial, coronal y tridimensional dónde está la prótesis, dónde va a ir la función y dónde tengo el hueso residual. Y podemos ver aquí que el proceso de alveolar en el sector posterior es prácticamente nulo. Un hueso que termina en filo de cuchillo, un hueso que tiene muy poca densidad y que la neumatización del seno maxilar ha sido tan severa gracias a años de entulismo y del uso de esta prótesis removible, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los pasos para la planeación de una cirugía de arco completo son exactamente los mismos. Y aquí viene un elemento que hay que tomar muy en cuenta. ¿En qué estado se encuentra mi paciente en forma general? Si nosotros vemos los parámetros actuales o las contraindicaciones absolutas para un paciente con implantes, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial severa, ya no son contraindicaciones absolutas. Y ahora más con este abordaje, la atrofia alveolar severa. ¿Cuál enfermedad es la que debemos tomar en cuenta? Pues cualquier enfermedad autoinmune que no esté controlada. En general, cualquier enfermedad que no esté controlada es una contraindicación, pero estos hay que tomarlos más en cuenta. Si nosotros echamos un poquito de sapiencia, vamos a ver que los pacientes que acuden a una consulta para implantes cigomáticos son pacientes que ya son mayores, que seguramente tienen una comorbilidad y que requieren de una valoración preoperatoria. Ajá. Anexo de una forma local, la evaluación integral también implica el hueso disponible, el espacio disponible, como cualquier prótesis de arco completo, es decir, si voy a hacer una prótesis con una estructura metálica, una prótesis híbrida, o tengo demasiada reabsorción, que lo indicado sea una sobredentadura. La inserción muscular, por supuesto que hay que tomarla en cuenta, y dos elementos fundamentales, porque si ustedes no le explican a los pacientes, podemos traernos bastantes consecuencias. El primero es el presupuesto. No es una contraindicación, pero sí tal vez es una limitante. La educación del paciente. Por lo regular, los pacientes que buscan un abordaje así son pacientes que les preocupa su salud, que se consideran que les falta algo, se consideran incapacitados en la función masticatoria, entonces son gente por lo regular educada. Y si no lo son, ustedes tienen el compromiso, tienen que comprometerse a educar a ese paciente en todo el advenimiento pues la dirección del tratamiento. La solución a este problema inicia con el doctor Brannemar, insisto, él empezó a ver algunos pacientes que eran mutilados por patologías distintas, principalmente por tumores tanto benignos como malignos, y utilizando implantes convencionales empezó a colocar estos implantes y ver que la integración se daba bien, pero ya no en el proceso alveolar. Cuando publicó estos artículos, él le llamó anclaje remoto, ajá, para la rehabilitación de defectos principalmente en el maxilar. Entonces eran implantes convencionales y que con la colaboración de excelentes rehabilitadores hacían una tremenda maralla de una estructura para que realmente el principio de una sobredentadura Dolder pudiese devolver la función masticatoria y pues tapar el defecto, ¿no? En este caso oroantral o oronasal.
Posteriormente, si podemos ver en la figura A, empezó a modificar los mismos implantes, dándoles desde un inicio, porque veía que se fracturaban los componentes colados, una angulación directamente desde la maquila de este implante. Entonces ya es que sale posteriormente, después de años de investigación, pues este artículo, que es donde ya determina y explica un poco más de forma biomecánica, de forma, pues sí, biológica, dónde deben instaurarse los implantes cigomáticos y dónde es que espera él tener una osteointegración remota en el caso del hueso malar. Entonces, el principio básico es que el implante tiene cierta longitud, pero solamente funcionalmente se va a osteointegrar en la parte del hueso cigomático, aproximadamente mínimo, pues 8, 10 milímetros, ¿no? Varios elementos a tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta que hay que atravesar para llegar al proceso alveolar, el cuerpo del maxilar, la unión maxilomalar y una estructura muy importante funcional para la respiración que es el seno maxilar. ¿Qué evaluaciones específicas debemos tomar en cuenta? La calidad y cantidad de hueso disponible. En la actualidad están disponibles cualquier cantidad de visualizadores para tomografías. Ahí podemos medir las unidades Hounsfield para determinar qué cantidad de hueso tenemos. Es muy importante ponerle un poquito de atención porque los tomógrafos de haz de cono no tienen la misma especificidad para la densidad. Hay que tomar en cuenta la anchura, la altura y la profundidad del hueso cigomático, ya que, como mencionamos, es donde se va a anclar, ¿no? Dentro de esas evaluaciones específicas, el hueso cigomático tiene una característica de crecimiento, también es combinada, tiene una osificación pues parecida a la del maxilar, son huesos irregulares donde tienen tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. Entonces, normalmente si yo evalúo a mi paciente y veo que es de un patrón facial, pues, braquifacial, puedo predecir por este crecimiento que se lleva siempre en conjunto que ese hueso cigomático está pequeño. Las estructuras importantísimas, sabemos que el hueso cigomático es parte de la órbita, es parte de la fosa cigomática, da también paso a vasos sanguíneos y nervios como el paquete vasculonervioso pues, cigomático. Hay dos ramas aquí, cigomático temporal y cigomático facial, que también hay que tener en consideración. Algo muy importante para cualquier rehabilitación, si se va a hacer con implantes cigomáticos o si se va a hacer de forma tradicional utilizando abordajes de elevación de seno maxilar, las vías respiratorias. Está muy popularizado que los implantes cigomáticos generan sinusitis. La verdad es que mi experiencia y en charlas con varias gente que tiene mucha experiencia en implantes cigomáticos, no creo que sea la principal causa de una sinusitis posterior a la colocación de implantes cigomáticos. Cuando ustedes hacen un abordaje para elevación de seno maxilar, nosotros hay que considerar las angulaciones de la cara alveolar en relación a la cara externa. Necesitamos evaluar este sistema de drenaje funcional que tiene el seno maxilar que se llama ostium. Podemos evaluar con una tomografía convencional qué anchura tiene y cómo voy a esperar el grado de dificultad de una cirugía para elevación de seno maxilar. Lo cierto es que cuando uno hace implantes cigomáticos debe tener ya experiencia en abordajes de seno maxilar. Yo puedo evaluar si mi mucosa mide menos de 1 milímetro, como estudios de Solari y colaboradores de Loma Linda, que hicieron varios estudios para evaluar la dificultad de este abordaje, ¿no? Si es que yo tengo una inflamación de la membrana de Schneider, lo que tengo que hacer, si también presenta moco, este seno maxilar, una obliteración del ostium,
necesitamos hacer una evaluación por un otorrinolaringólogo primero, necesita terapia para esa mucosa nasal, y también dentro del equipo multidisciplinario para tener el éxito de un abordaje para implantes cigomáticos es invitar al equipo a un otorrinolaringólogo que tenga también abordajes modernos, que tenga entrenamiento en cirugía endoscópica para hacer una funcionalización en caso de que el seno maxilar posterior a la instauración de los implantes cigomáticos pueda generar una sinusitis aguda o subaguda. Si nosotros tenemos la viabilidad de poder hacer planeaciones en cualquier programa, se hace mucho más fácil la predicción de éxito de estos tratamientos. ¿Dónde quiero esos implantes? Aquí también sale un poquito fuera del tema, pero en lo personal yo manejo la rehabilitación de la arcada completa. Mientras más posterior tenga mi último implante, es mejor. Sí estoy de acuerdo en que importa más la disposición de los implantes que la cantidad de los implantes. Es decir, tratar de reducir en mayor medida el cantilever distal de esa rehabilitación. Entonces, con un estudio de una técnica de doble escaneo, puedo simular dónde voy a querer de forma protésica y en forma biológica, anatómica, estos implantes. Varios elementos a considerar, que ahorita veremos un poquito más adelante, que deben de ser los implantes instaurados en la parte del cuerpo del zigoma, deben de salir protésicamente en una buena posición y también que no deben de rebasar, no deben salirse mucho de esta parte del fondo de saco. Si tengo también la viabilidad, ¿por qué no hacerlo? Es una técnica que tiene alto grado de complejidad, que tiene complicaciones severas, y entonces no hay que escatimar el recurso para hacer una buena planeación. Mientras más planeado sea, menor tiempo quirúrgico. Es decir, debemos de ir a un porcentaje más alto en la evaluación preoperatoria y menos en la operatoria. 80% planeación, 20% ejecución. Aquí alguna segmentación del cuerpo del zigoma. Es una paciente facialmente un poco pequeña. Es una paciente con características muy de nuestra raza, muy latinoamericana, donde el cuerpo del zigoma es pequeño, el maxilar desde el inicio, desde cómo llega la paciente a la consulta, es un maxilar pequeño en sentido vertical, en sentido transversal. Tienen el mismo crecimiento y desarrollo, entonces seguramente el zigoma está pequeño. Tengo alrededor de 12 milímetros para colocar dos implantes de 4 o 3.9 en ese volumen de hueso. Ayudan, por supuesto, todas estas segmentaciones. ¿Cómo evaluar esta complejidad? De nuevo, de una forma más local. Algunos artículos en China y en Japón, en el Oriente, hacen una clasificación donde ellos han tenido, en base a la angulación que presenta el cuerpo del zigoma y el proceso alveolar, que también después, o más bien previamente, tomó Aparicio en español y colaboradores, donde este sector que ustedes pueden ver marcado como los puntos A y los puntos B son los puntos más cómodos para poder colocar los implantes. Aparicio toma, este esquema tomado de un artículo de Aparicio, una clasificación, me sirve o nos sirve para esquematizar un poquito una de las mayores complicaciones de los implantes zigomáticos. En la actualidad hay que tratar de salvaguardar la función del seno maxilar y evitar que el implante se salga demasiado del tejido, de esta curvatura, para que no se exponga sobre el tejido blando. Nuestra característica en cuanto a raza, somos, decía José Vasconcelos, la raza cósmica, somos mezcla de sajones, somos mezcla de indígenas, somos mezcla de árabes, etcétera. Entonces, normalmente tenemos un patrón donde la angulación de este espacio, la articulación del malar con el maxilar, es muchísimo más aguda. Eso hace que el implante quede en hueso, pero se salga
de esta curvatura. Es decir, que hay que tomar esto muy en cuenta. Esto es una determinación muy importante para la complejidad transoperatoria. En este caso, dentro del plan quirúrgico teníamos dos opciones. Colocar implantes cigomáticos, que ustedes perfectamente conocen, que tienen muchísimo más tiempo en el mercado, de una conexión externa, o implementar algunas ventajas del cono Morse a los implantes cigomáticos. Como ustedes ya conocen en diferentes webinars, en diferentes charlas, en diferentes congresos, la ventaja del concepto One Abutment, One Time, es decir, el cono Morse tiene ciertas características que después tomarán gran relevancia en el posoperatorio de los pacientes. Una cosa es la planeación y otra cosa es la ejecución. Mientras más planeemos, tendremos un tiempo más corto de ejecución, pero no siempre puede ser llevado a cabo. Es una técnica que seguramente mucha gente ha querido hacer de una forma guiada. Sin embargo, aún no hay yo creo que un protocolo completamente establecido, debido a que es una técnica que debe hacerse casi a mano alzada. La evaluación dinámica y funcional, la evaluación digital, evaluaciones específicas como ya comentamos, y todo esto para poder pues tratar de hacer una ejecución lo más cercano posible. La utilización de modelos anatómicos, con obviamente histolitografías e impresiones tridimensionales, la utilización de dummies, yo creo que es lo más cercano a tener una ejecución lo más parecida al tiempo operatorio, ¿no? Un elemento que seguramente ustedes ya conocen es la elaboración de la guía multifuncional. Esto es una guía que sale de toda la evaluación funcional dinámica del paciente, es decir, cómo es que está mordiendo ese paciente. Esta guía me va a servir para sacar los implantes en el proceso alveolar, para poder tomar una impresión, para llevar las relaciones maxilomandibulares. Se hace con ayuda del laboratorio y no está mal. Nada hasta ahorita puede sustituir, digamos, que esta guía, ¿no? Y así podemos ensayar esta cirugía, como ustedes pueden ver en la imagen de este lado. Aquí está algunas imágenes. No dejamos de largo, somos odontólogos, somos natólogos, necesitamos siempre tomar en cuenta el arco facial. Aquí está de forma operatoria y el resultado final en la planeación, ¿no? Hay elementos muy importantes con estándares internacionales para nosotros asegurar que una cirugía tenga éxito, ¿no? Y dentro de estos elementos fundamentales hay un enunciado muy importante que dice: cirugía correcta en el lugar correcto. No podemos exponer a nuestro paciente tratando de ahorrarnos algunos pesos, algunos dólares en el consultorio si no tenemos todas las condiciones para hacerlo. Principalmente si estamos haciendo, como en el caso que estamos viendo, un cuadsigoma y no tenemos mucha experiencia, el paciente tiene comorbilidades, el paciente toma medicamentos, entonces hay que hacerlo con la seguridad de una vía aérea, valga la redundancia, asegurada, cuidada, en la parte más, en la esquina del quirófano por un médico, anestesiólogo. Debe haber alguien que nos instrumente, por supuesto ayudantes, circulantes. El término de cirugía correcta en el lugar correcto es fundamental. Tal vez si solamente voy a colocar un implante, podría considerarlo con sedación, pero en la sedación no tenemos control de esa vía aérea. El paciente se está moviendo y si yo no tengo mucha experiencia, todo puede terminar pues, un poquito mal. Básicamente, en la técnica operatoria hay también muchas modificaciones en cuanto al abordaje inicial, que vendría siendo el levantamiento del colgajo. Algunos toman en cuenta por arriba de la encía queratinizada, levantan el colgajo, como es aquí la línea amarilla. Algunas sobre el proceso alveolar. En lo personal, un servidor prefiere una incisión alveolar para llevarme un colgajo mucoperióstico completamente íntegro en todo este sector, porque ese es el sector que yo voy a trabajar. Es un poquito más tardado, pero desde mi perspectiva es un poco más seguro. En algunas ocasiones se hace una pequeña liberatriz en la zona central para tomar esto de referencia y no
pues mover el colgajo de más y por lo tanto reducir el fondo de saco. Una vez que tenemos el colgajo mucoperióstico bien diseccionado, hay que llegar a la apófisis piriforme, a esa articulación, o esa, perdón, a esa escotadura piriforme para anclar un separador. En el caso de los cirujanos maxilofaciales podemos utilizar un separador de Obergefell o de borde posterior para anclarlo a esa escotadura y nosotros visualizar directamente pues, el cuerpo del zigoma. Les comentaba hace unas cuantas diapositivas que es muy importante el cirujano que coloca implantes zigomáticos o el clínico que hace implantes zigomáticos debe tener un poco de experiencia en abordajes tradicionales como la elevación del seno maxilar. Así podemos evitar muchas complicaciones. En lo personal trato de hacer una elevación de seno maxilar lateral y superior, cuidando en su máximo detalle la integridad de la membrana de Schneider y así poder diferirla un poco más. En el caso del abordaje tradicional de Tatum, Philip Boyne, que tenemos que llegar hasta la parte media, aquí no, aquí lo que tenemos que hacer es llegar hacia la parte lateral y superior para poder encontrar la articulación del hueso zigomático con el hueso maxilar. Justamente aquí es el punto de referencia para poder iniciar la instrumentación con las fresas. La instrumentación con las fresas pues, se inicia con una fresa esférica de 2.9 y como cualquier otro protocolo para un implante. Una fresa helicoidal de 2.7, una fresa que tiene piloto de 2.7 y 3.3, posteriormente una fresa 3.3 y aquí hay algunas variantes de acuerdo a la cantidad y la densidad que ustedes sientan en el hueso, es que pues van a omitir las últimas fresas, ¿no? Por lo regular, uno pensaría cuando le viene a la cabeza la instalación de implantes zigomáticos que el implante se va a osteointegrar de gran parte del proceso alveolar y la verdad es que no. La técnica está siempre diseñada para que la integración sea sobre el cuerpo del hueso zigomático, sobre el hueso córtico-medular de esta región. Si tenemos la fortuna de alcanzar un poco de corticalidad sobre el proceso alveolar y sobre la parte del hueso zigomático, qué mejor. Pero no es de vital importancia, eso no es el objetivo inicial de la instalación de los implantes. En el caso de nuestra paciente es colocar un quadzigoma. Cuando se instrumenta uno de los implantes, se puede colocar este posicionador, digamos, este instrumento para tener una referencia sin moverlo para posteriormente colocar el implante más medial. Obviamente esto se modifica por cada clínico y de acuerdo a la experiencia. No se puede hacer una cirugía guiada porque hay varios elementos. Es una técnica a mano alzada y es una técnica donde si yo angulo por X o por Y circunstancia, 2 grados más, 1 grado más, la distancia que se va a reflejar hacia el proceso alveolar, si yo tenía planificado un implante de 40 milímetros y lo angulé un poquito más, en ese momento el implante que yo necesite va a ser un implante de 45 milímetros. Entonces, yo creo que ese es uno de los elementos muy importantes a considerar. Cuando uno coloca implantes zigomáticos, hay que tener un armamentarium, una disponibilidad de implantes, de componentes completa, de sobra en el quirófano. Entonces, eso es muy importante a considerar. No podemos entrar con hacer una técnica de quadzigomas con solamente 4 implantes. Hay que tener por lo menos 2 implantes de cada medida. Una imagen que ejemplifica lo que tratamos de hacer en este caso, la planeación versus la ejecución. Y yo creo que si se toma el tiempo necesario, pues el resultado es bastante aceptable. Podemos ver aquí el diferimiento de la membrana de Schneider de ambos lados por cuestiones que nosotros mismos planificamos por esta angulación que tiene
la apófisis piramidal del maxilar. En el caso de la paciente, necesitábamos dejarlos un poco más hacia la parte palatina y un poco menos separados los del lado izquierdo. Aquí podemos ver pues el ensayo con el modelo tridimensional y en relación a la fotografía operatoria, ¿no? Nosotros sabemos que en base a estas pequeñas llaves podemos angular la emergencia hacia el plano oclusal. Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta. Si van a hacer un cuadsigoma, tener varios destornilladores, siempre ayudarse, por supuesto, de cirujanos experimentados, en este caso de protesistas que manejen el sistema. Nosotros podemos ver aquí esta emergencia y hay algunas variantes, y la gente que tenga más experiencia sobre implantes cigomáticos verá que no es que los implantes se desanclen, que la principal complicación no es una sinusitis, sino la exposición de todo este sector por el tejido blando. Las cuerdas del implante expuestas a este nivel es lo que más lata da al paciente y lo que predispone, hace una ventana de comunicación con el seno maxilar, mucositis periimplantaria, etcétera, ¿no? Es muy importante nosotros considerar que necesitamos darle a este paciente una ferulización de todos los implantes. Por supuesto que si tenemos estabilidad primaria, qué mejor. Una forma muy importante de corroborar cómo nos va a ir en el postoperatorio es literalmente, en el caso de esta paciente, utilizamos conomers y utilizamos mini pilares, white short. También hay que tomar en cuenta la altura transmucosa de estos componentes protésicos y torquearlos como cualquier otra protocolo de carga inmediata, 32, 35 newtons. En este caso aquí podemos ver que tuvimos esa buena estabilidad, ¿no? Y donde varían mucho los protocolos, si hay que regenerar, no hay que regenerar. Yo coloco este injerto con membranas que se alcanzan a ver discretamente en la parte más posterior. Disculpen las fotografías, a veces en quirófano es difícil tomarlas. Pero lo que estoy haciendo aquí es tratar de ganar volumen. No espero una integración funcional a este nivel. Lo que quiero es tener un componente de grosor biológico para que esas cuerdas del implante no se me expongan. Entonces, utilizar membranas de larga absorción, membranas crosslink, lo que ustedes manejen mejor, para poder darle un apoyo a todo este sector, que se va a ver dentro de todo vulnerable en el postoperatorio de los pacientes. Discúlpenme, podemos ver aquí ya la angulación, el cambio de esta angulación hacia la plataforma oclusal, todos los pilares completamente torqueados. Muy importante escoger el pilar adecuado. No son pacientes sencillos, son pacientes, como ustedes vieron, con comorbilidades, que la oxigenación tisular está reducida, que toman anticoagulantes, que son pacientes que no son jóvenes. Entonces, cada detalle es muy importante. Saber incluso elegir entre qué suturas tengo que escoger, si voy a utilizar suturas de menor calibre, reabsorbibles, no reabsorbibles, que se reabsorban por hidrólisis y generen más inflamación. Todo esto toma en cuenta, ¿no? Hay que tomar en cuenta para que tengamos una muy buena, pues un buen éxito, un buen resultado. Varios protocolos dicen que hay que hacer la carga inmediata. Mientras más cabezas ayuden a resolver un problema es mejor. Siempre estos pacientitos deben de ser tratados multifuncional, multidisciplinariamente. Es muy cansado hacer una cirugía como esta y inmediatamente tratar de colocar uno mismo la prótesis. Entonces, siempre hay que trabajar con un buen rehabilitador, una persona que está abierta siempre al tratamiento y que se preocupe por tal, ¿no? Desde el inicio al final. En este caso, con mi colega, el doctor Ricardo Velázquez, hicimos pues 2 abordajes distintos para poder tener en menos de 48 horas esa prótesis para cumplir con el último elemento del protocolo, que es utilizar todos estos implantes. Entonces, con la guía multifuncional, ustedes toman la impresión, como la podemos ver aquí, pero si ya tenemos también el advenimiento, lo que hicimos a la par fue escanear el modelo de la paciente, también tomar en cuenta esa impresión
y poder hacer un diseño pues, digital, un diseño un poco más avanzado, pero los protocolos tradicionales de carga inmediata son perfectamente adaptables y funcionales a estos casos. El advenimiento de la digitalización y, digamos, pues de toda esta planeación virtual, podemos literalmente tener la posición anteroposterior vertical, es decir, todas las posiciones del maxilar en el espacio de los pacientes. Con estos escaneos podemos obtener literalmente pues el encerado que vamos a hacer con un articulador pues semiajustable. Si tenemos esa posición calibrada en el espacio, lo podemos hacer de forma virtual. En este caso podemos ver que la comparativa entre la impresión convencional y la planeación virtual, ¿no? Algunos detalles a considerar que todavía se siguen puliendo, insisto, si ustedes manejan un protocolo convencional, no está de más. Muchas veces uno tiene que contemplar, por supuesto, desde un inicio al técnico dental, porque luego es muy difícil que le puedan tener una prótesis en 24, 48 horas con todos los requerimientos que implica esta, ¿no? Entonces, la opción de tener flujos digitales nos ayuda muchísimo para poder resolver estos casos, ¿no? Se los comparto de la forma más humilde. Esto es cuando el paciente a los 2 días, ¿no? No siempre es todo es miel sobre hojuelas. Los pacientes terminan inflamados, terminan muy morados y ustedes deben de explicarle perfectamente al paciente por qué va a suceder esto. Recuerden que cualquier cosa que ustedes omitan en el preoperatorio, en las evaluaciones antes de la cirugía, son omisiones. Entonces, si yo voy a trabajar en este sector, recordamos que aquí hay un paquete vasculonervioso que se llama cigomático temporal y cigomático facial, que son bastante escandalosos. Si ustedes utilizan en su historia clínica una escala análoga visual de dolor, como en este caso, el paciente refiere un dolor de 2, o sea, un dolor mínimo, pero se llegan a espantar por la inflamación y por la coloración morada, negra, amarilla que tornan con estos pacientes, ¿no? Hicimos el flujo digital y el flujo normal, nos salió un poquito desviado la superposición y la colocación de la prótesis, no pasaba nada. Teníamos ya los 2 registros y pudimos repetir esa prótesis. Ustedes, hay que tomar en cuenta en el equipo cuál implante creen ustedes que va a cargar más. El diseño de la prótesis es el éxito a largo plazo. Entonces, todos los implantes en varios estudios se ha visto que generan estrés en la parte de la prótesis, pero en una parte muy importante del hueso malar. Si nosotros también en la parte operatoria, principalmente si hacemos un cuadcigoma y no tenemos la delicadeza de ir colocando el implante con cierta moderación, podemos fracturar el hueso cigomático. Entonces, eso genera fístulas, genera, por supuesto, pérdida del implante, infecciones, donde el tratamiento para eliminar esa complicación es un abordaje transcutáneo. El paciente va para rehabilitarse los dientes, obviamente no le hemos hablado de nada, ninguna incisión en la cara, y terminamos abriéndole pues un abordaje para drenar la pus, para quitar tejido necrótico, etcétera, ¿no? Entonces, retomando, yo creo que la menor de las complicaciones que me pueda atrever a decir que ese es un tabú, la sinusitis en la colocación de los implantes cigomáticos no es la principal ni la más compleja de las complicaciones. Decía Brannemark, cuando estudiaba la biología celular con las cámaras intraóseas, que el hueso debe considerarse como un tejido que hay que cuidar y que es tan delicado y que tiene cierta capacidad de regeneración, tal como la tiene el pulmón, el ojo, el cerebro, etcétera, ¿no? Hay que cuidarlos muy bien. Aquí tenemos una muestra de la elaboración de la prótesis provisional, ya verificado con el articulador semiajustable y el flujo digital.
vemos que tenemos pues una bastante buena posición de las chimeneas, es bastante rehabilitable. Y el técnico, en la actualidad, si estamos en comunicaciones en comunicación estrecha con él, nos puede ofrecer ciertas soluciones. En el caso de esta pacientita que la prótesis fue completamente impresa, fue fresada, con un material muy parecido al PIC, Multistratum Flexible Premium, que tiene una capacidad de ser inerte, tiene una composición molecular bastante cerrada, prácticamente nos puede durar hasta 3 años y se puede maquillar perfectamente, ¿no? La disposición en un articulador semiajustable para fresar los pilares que le van a dar sostén a esta prótesis. Uno de los principales retos es tener ese protocolo listo y que sea cómodo para el paciente, ¿no? Aquí está una fotografía, un acercamiento de cómo es que se ve la paciente. Siempre hacer retroalimentaciones para ver, hablábamos de que mientras menos cantilever es mejor, ¿verdad? ¿Por qué me salieron las chimeneas aquí si yo las estoy más o menos planeando para acá? Y tiene mucho que ver con que el paciente ocluye de forma distinta, es decir, la dimensión vertical de esta prótesis, de este tercio inferior, es un poquito mayor en relación a la que tenía inicialmente el paciente. Pero todo eso se puede modificar con la prótesis definitiva, ¿no? Vemos cómo enseña más diente, aquí es lo que les comento, hay un aumento de la dimensión vertical en relación a cómo llegó el paciente, desviación de la línea media, una paciente que parece más, perdón la expresión, más vieja de lo que es, y con esto le damos un soporte mayor al labio y por lo tanto, pues, mayores beneficios. Una radiografía postoperatoria, una radiografía panorámica postoperatoria, donde vemos cómo el rango de error pues, es bastante pequeño, pero no imposible, siempre tomando en cuenta esa colocación delicada de los implantes, principalmente en esta técnica, y considerar que los implantes deben de estar rehabilitados en la arcada inferior. Necesitamos oclusión posterior para que tengamos una buena fibrilación y una buena estabilidad. El terror de cualquier cirujano o cualquier protesista es que todos los componentes del implante se expongan. Entonces es muy importante tratar de ganar volumen en este sector para no tener dehiscencias. Hasta este punto, digamos que es aceptable, es el componente ya de la cabeza y el componente protésico del implante. Y si nosotros tenemos paciencia, hacemos bien las cosas, podemos tener un biotipo gingival mucho más grande y vean cómo prácticamente va cerrando. Tenemos que ganar aquí, dentro de lo que ustedes conocen como el espesor y la barrera biológica de la encía, evitar que se exponga hacia la parte superior. Creo que con eso he terminado este caso clínico. La satisfacción de un paciente educado cuando se hace una muy buena evaluación nos deja una satisfacción personal a nosotros. Un gusto compartir con ustedes en este webinar. Aquí están mis datos, por si tienen alguna pregunta, estoy abierto. Tenemos un lapso de unas 10 minutitos de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Romero, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Neoden, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy, podrán acreditarla con un número 775. Si le parece bien, doctor, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Sí, muy bien. Atendiendo el comentario de Norma Leticia Rivera, muchas gracias. Un esfuerzo también y un honor estar con ustedes aquí. Manuel Julián, ¿cuántos milímetros apicales lo ideal anclar? Ustedes recuerden que en un implante convencional, para que sea implante y que se ancle de una forma adecuada, pues mínimo 8 milímetros. Entonces el implante, hay bastantes modelos de implantes, bastantes diseños. En este caso, todo el implante tiene cuerda. Entonces, si nosotros logramos anclar en el hueso cigomático
8 o 10 milímetros, estamos teniendo un caso de éxito. Muy bien, ¿es necesario colocar relleno óseo? En la técnica original del doctor Brannemark y Estela, no. Desde una perspectiva ya más clínica y de experiencia, es muy importante hacer regeneraciones sobre el proceso alveolar para evitar la dehiscencia y la exposición de las cuerdas del implante. Básicamente eso, pero no necesitamos con fines de osteointegración colocar injerto ni hacer regeneraciones óseas ni tisulares guiadas. El doctor tiene saludos de la doctora Carolina Aguilar. También el doctor Marco Romero nos comenta que es muy buen tema. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué programa manejamos? La verdad es que cualquier plataforma que ustedes puedan utilizar. Yo tengo varios visores como Sirix, que es libre. Tengo algunos otros programas como Noble Clinician y Nemo, en la plataforma de Nemo Scan también. Pero cualquiera que ustedes utilicen es muy buena. El doctor Oscar Orozco comenta excelente caso. La doctora Donejí dice excelente conferencia. Gracias. Muy bien. Muchos saludos también desde Zacatecas. También saludos del doctor Ricardo Velázquez. Muchas gracias. Aquí Manuel Julián dice, ¿qué opina usted de la técnica extrasinusal? Sí, por lo regular yo ya prefiero totalmente las técnicas extrasinusales. Decía, hay estudios muy bonitos de Aparicio, artículos que habla de las ventajas y desventajas de sacar el implante del seno maxilar. La única cuestión es que si saca uno el implante, tiene mayor riesgo de que se exponga por los tejidos blandos, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta un equilibrio en la técnica quirúrgica para hacerlo de una forma extrasinusal sin que se exteriorice tanto. ¿Qué tiempo de vida con la especie que lleva usted tiene en el procedimiento? No entiendo muy bien la pregunta, doctor Eduardo, pero ¿qué tiempo de vida con la especie? No lo entiendo. Tal vez el implante, pues, como cualquier otro, o sea, si lo vemos con términos de calidad o de larga duración, el implante, la idea es que dure pues, toda la vida, ¿no? Yo creo que los implantes se caen por una mala planeación protésica, una mala rehabilitación, eso es lo que realmente los tira. Muy bien, doctora Amalia Melita, muchas gracias por sus comentarios. Muy bien. Tiene saludos también del doctor Eduardo, me manda felicitaciones. Muchas gracias. El doctor Rosiles pregunta, saludos doctor, ¿por qué decidió realizar una prótesis telescópica en lugar de una prótesis fija? Realmente el método de fijación de la prótesis provisional, es importante mencionarlo, es provisional, es fija. Quedó un poco telescópica por las cuestiones que cambiaron en el aspecto facial y en el aspecto de aumento de la dimensión vertical. En lo personal, a mí me gusta rehabilitar este tipo de casos con arco corto, un premolar y un molar. Importante que tenga oclusión antagonista y debe tomar varios elementos para hacer una sobredentadura o hacer una prótesis fija. Qué tanta fuerza muscular tiene, cuánta discrepancia o cuánto espacio tiene en la cavidad oral. Todos esos son elementos, pero por lo regular siempre prefiero prótesis fija en estos casos. Por supuesto, tomar en cuenta los perfiles expulsivos porque los pacientes, a nadie les gusta tener residuos alimenticios ahí, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor. Otra pregunta del doctor González. Dice, si el implante se expone a tejidos blandos, ¿se puede planear retirarlo y volver a colocarlo en otra angulación? No, la verdad es que la sugerencia, si se expone el tejido blando, es difícil. Es una de las, yo creo que las complicaciones a largo plazo más pues complejas. Lo que tendría que hacer sería tratar de rotar algunos colgajos, tratar de hacer regeneraciones de ese sector sobre los tejidos blandos. Algunas técnicas implementan la rotación de la bolsa adiposa de Bichat para aumentar ese perfil biológico. También se puede hacer.
como un colgajo desplazado, pero yo no intentaría quitar el implante. Si el implante integró, es mucho mejor dejarlo ahí. El doctor Figueroa le dice: felicidades, excelente charla, muy didáctica, le manda saludos desde Tijuana. Gracias, doctor. La doctora Perla igualmente dice: excelente, doctor Romero, saludos. Muchas gracias. El doctor Carlos López: muy buena plática, doctor, saludos desde Guerrero. Gracias, doctor. Doctor Javier García pone aquí: ¿se podría operar el paciente bajo anestesia local? La verdad es que, déjeme leer toda su pregunta. El borde posterior llega hasta la tuberosidad por tener ciado periférico posterior. Recuerde que si él debe tomar en cuenta la dimensión vertical de ese reborde alveolar, porque si no, no le va a dar espacio para la prótesis. Pero lo mencionamos, cirugía correcta en el lugar correcto. Si tenemos experiencia, solamente va a colocar un implante, tal vez lo pueda hacer con anestesia local y sedación. La disección es amplia, donde son nervios que no alcanza con un bloqueo regional. Entonces, si me permite, yo creo que es mejor con anestesia general. Muy bien. El doctor Altamirano dice: excelente, muchísimas felicidades. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes. Esperemos encontrarnos por aquí próximamente. Saludos. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Romero, por esta interesante conferencia. Gracias a nuestros queridos amigos de Neoden, pero sobre todo a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.